David Martin Lloyd-Jones nació en Cardiff, Gales, el 20 de diciembre de 1899, el hijo de en medio del propietario humilde pero capaz de una lechería Henry Lloyd-Jones y su esposa Magdalen, hija de granjeros. En 1914 la lechería fracasó y Henry trasladó su familia a Londres, donde puso en marcha un nuevo negocio, y Martin consiguió un puesto en la escuela St. Marylebone Grammar School, situada cerca de Harley Street, donde muchos médicos prominentes y especialistas tienen sus consultas y a donde acuden pacientes de todas las partes del mundo para diagnósticos y curas para todo tipo de patologías. En el colegio, Martin destacó como un estudiante brillante y competente y tuvo tanto éxito en sus estudios por lo que pudo entrar en el famoso colegio médico de St. Bartholomew's, Londres, a la temprana edad de 16 años. Martin tuvo tanto éxito en el desarrollo de su carrera que con tan solo 21 años fue galardonado con distinción, licenciado en Medicina y Cirugía. Posteriormente se hizo miembro del Real Colegio de Médicos, continuó estudiando y fue galardonado con el doctorado en Medicina, y con tan solo 23 años de edad fue nombrado asistente de Sir Thomas Hodder, el médico real de la corona. Aunque Martin tuvo éxito en el campo de la medicina, comenzó a sentir otro llamamiento irresistible al mismo tiempo que el Espíritu Santo obraba en él poderosamente para convertirlo a Cristo y para apartarle de su distinguida y lucrativa carrera médica. Ahora bien, su formación como médico no fue en vano, porque si no hubiera sido médico en la primera parte de su vida, su vocación posterior jamás hubiera tenido el impacto que tuvo. Para muchos de nosotros, el camino a la fe en Jesucristo no es directo ni fácil, sino que tiene muchas curvas y obstáculos. Este fue el caso de Martin. Creyendo ya ser un buen cristiano, se hizo miembro de la iglesia calvinista metodista que se reunía en Charing Cross Chapel, Londres. Es aquí a donde conoció a Bethan Phillips, también estudiante de medicina, quien después sería su esposa y compañera. También fue en Charing Cross Chapel donde afinó su talento dialéctico, ya que él y los demás miembros de la escuela dominical pasaban muchas horas cada domingo por la tarde discutiendo los puntos más sutiles de las Escrituras. Pero al mismo tiempo había otro debate en su vida, pero era privado y solo Martin lo conocía. Martin y sus hermanos se habían hecho miembros de su iglesia en Gales en 1914, animados por el pastor, pero ahora Martin estaba examinando detenidamente la realidad de su condición espiritual. Después escribiría: «Durante muchos años creí ser cristiano, cuando de hecho no lo era. Solo fue después cuando me di cuenta que jamás había sido creyente y me convertí». Mientras luchaba con su salvación, se dio cuenta de una verdad de gracia. Realmente no había escuchado una predicación sana en su juventud. Después diría, lo que necesitaba era una predicación que me redarguyera de mis pecados, para llevarme al arrepentimiento y decirme algo acerca de la regeneración. Pero jamás escuché eso. Las predicaciones que escuchábamos daban por supuesto que éramos cristianos. Mientras que el joven médico leía por sí mismo, lentamente pero con firmeza, vio la lógica y el poder del Evangelio de Jesucristo. Como una ola, la realidad de la gracia de Dios inundó el corazón de Martin Lloyd-Jones, hasta que solo pudo confiar en Cristo. Esta realidad le sobrecogió no solo personalmente, sino profesionalmente. Pronto se hizo evidente que Dios le estaba llamando a predicar. Una vez había sido médico, ahora iba a ser el doctor, el médico de almas, primeramente en su Gales nativo, después en Londres y posteriormente en el mundo. En la primera parte de 1927, Martin, ahora casado con Bethan, para asombro público de muchos,
dio la espalda a la medicina y aceptó el llamamiento para ser el pastor de la iglesia Bethlehem Forward Mission en Sandfields, Aberavon, población industrial en el sur de Gales dominada por la fábrica de acero de Port Talbot. Pocas personas en Aberavon en aquellos tiempos tenían una formación, pero el Dr. Lloyd Jones creía firmemente que la clase obrera tenía la misma capacidad que los demás para escuchar y responder a la predicación, y su estilo reflejaba este hecho. Era fuertemente expositiva, dejando claro a su congregación que el mensaje de Jesucristo estaba abierto al peor pecador de Aberavon. Eso estaba bien, porque en la población había bastantes aspirantes al título. Siendo galés de nacimiento, el doctor sabía lo fácil que era emocionar a sus compatriotas. De hecho, muchos predicadores utilizaban este estilo emocional para conseguir conversiones, pero en realidad estas conversiones aparentes jamás duraban. Como médico cualificado, creía que el enfoque médico era el mejor. Decidió tratar a sus oyentes como pacientes, y esto significó comenzar no con sus emociones fácilmente manipulables, sino con sus cabezas. La mente tenía que ser alcanzada primero. Su mensaje, pues, era que la fe cristiana era muy pertinente y urgentemente importante. Rompió todas las reglas que los predicadores modernos consideraban esenciales. Por ejemplo, nunca contaba chistes en el púlpito, ni utilizaba anécdotas o relatos personales, ni buscaba en los titulares de periódicos ideas para su texto. Más bien, basaba sus sermones exclusivamente en el mensaje de la Biblia. El Dr. Lloyd Jones fue pastor de la iglesia en Aberavon durante los siguientes 11 años, durante los cuales la iglesia vio un crecimiento extraordinario, especialmente desde 1930 a 1931, cuando la iglesia experimentó unas poderosas demostraciones del Espíritu Santo evidentes en asombrosas conversiones, al volverse a Cristo pecadores notorios. Como el doctor creía que la gente trabajadora era tan capaz de un debate lógico y bíblico como los más cultos, la membresía creció no solo numéricamente, sino en madurez y en el número de hombres que posteriormente serían pastores. El Dr. Lloyd Jones argumentaba a menudo que los hombres no cualificados o incultos de su congregación tenían un mejor entendimiento de las grandes doctrinas bíblicas que los profesores de teología con varios títulos a su nombre. Inevitablemente, el mundo entero se enteró del trabajo maravilloso que el Señor estaba haciendo en Aberavon, y pronto llegaron las invitaciones para que el doctor predicase en otros lugares como Canadá y los Estados Unidos. Entre todas las actividades cristianas en las que el doctor estuvo involucrado durante su vida, ninguna fue tan impactante como su trabajo entre los estudiantes. De hecho, su participación con la comunidad internacional de estudiantes evangélicos iba a cambiar la historia de los evangélicos, una impresión que todavía perdura hoy. Fue en 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando Martyn Lloyd-Jones volvió a Londres para comenzar lo que fue quizás el periodo de su vida más conocido, como ministro de Westminster Chapel, donde continuó hasta su jubilación en 1968. Fue en Westminster Chapel donde las grandes series de sermones del doctor se predicaron y grabaron para la posterioridad. ¿Quién puede pensar en el Dr. Lloyd Jones y no asociar su nombre con Romanos o Efesios o su serie sobre gran doctrinas bíblicas o hechos? También fue en Westminster donde, utilizando su formación médica, los profundos conocimientos de las Escrituras y un corazón pastoral apasionado, predicó los 24 sermones titulados La depresión espiritual, que continúa hoy siendo una obra clásica. Si quieres saber más acerca de la vida de Martyn Lloyd-Jones, puede ver una pequeña biografía en la página web de Editorial Peregrino, que se encuentra en editorialperegrino.com. Esta editorial también ha publicado algunos de sus libros en español,
entre los que se encuentran la predicación y los predicadores, vida en Cristo, vida en el Espíritu, una vida de gozo y paz, cuando el Señor juzga a su pueblo. No me avergüenzo. Sermones evangelísticos y otros más.